En un mundo enigmático y lleno de misterios vivía una civilización con un estilo de vida peculiar que hoy en día nos resulta en gran medida desconocido. Criaturas legendarias vagaban por la Tierra, mientras que se decía que la gente vivía cientos de años. Supuestos gigantes caminaron majestuosamente sobre la Tierra, dejando un legado de misterio y fascinación. Estamos hablando de la intrigante era anterior al diluvio, un periodo registrado en los primeros capítulos del libro del Génesis de la Biblia. No pierdas la oportunidad de suscribirte y compartir este vídeo y seguir este apasionante viaje hacia lo desconocido. Únase a nosotros y descubra los secretos de la era anterior al diluvio. En esta era lejana, la civilización humana ha logrado hazañas impresionantes, construyendo grandes logros que desafían nuestra comprensión moderna. Sin embargo, este periodo también está marcado por la perpetuación de una cultura de pecado y decadencia moral, como se describe en los textos bíblicos. Pero, ¿cómo era la vida de la gente en aquella época? ¿Qué hicieron? ¿Qué habría pasado en el mundo antes del gran diluvio? Eso es exactamente de lo que hablaremos a partir de ahora en este vídeo. La primera familia antes del diluvio fue la de Adán y Eva, quienes después de ser expulsados del jardín del Edén se establecieron y tuvieron hijos e hijas. El primer hijo de la pareja fue Caín, pero desafortunadamente se convirtió en el primer asesino del mundo cuando mató cobardemente a su propio hermano, Abel. Después de su terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y fundó una ciudad en la tierra de Nod, a la que nombró en honor de su primer hijo, Enoc. Esta ciudad, mencionada en el libro del Génesis, es la primera ciudad registrada en la Biblia. Contrariamente a las teorías extrabíblicas, las escrituras son claras al explicar que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto quiere decir que si bien el hombre ha experimentado un tipo de evolución intelectual adquiriendo conocimientos y desarrollando nuevas tecnologías, siempre ha estado dotado de capacidad moral desde el principio. Tecnológicamente, según los relatos bíblicos, no hubo ningún proceso evolutivo como especie, como defienden algunas teorías científicas. Esto se hace evidente cuando examinamos los registros bíblicos del periodo anterior al diluvio. Como se mencionó, Caín, el primer ser humano que nació en la tierra, estaba lo suficientemente desarrollado como para construir una ciudad. Sus descendientes fueron responsables de importantes avances tecnológicos. Por ejemplo, Yabal, Jubal y Tubal Caín fueron pioneros en muchas áreas, desde la domesticación de animales y el arte de la música hasta la metalurgia, trabajando con cobre y hierro para crear herramientas e instrumentos. Posteriormente, en tiempos de Noé, la Biblia informa que la humanidad ya tenía la capacidad y los recursos necesarios para construir la gran arca, siguiendo instrucciones divinas. Por lo tanto, aunque los detalles sobre este periodo son limitados, está claro que hubo un desarrollo tecnológico y cultural significativo en la sociedad anterior al diluvio. Una pregunta frecuente sobre este periodo es la de su duración. La verdad es que la Biblia no proporciona un periodo específico y muchos eruditos creen que el tiempo entre la creación y el diluvio puede haber sido mucho más largo que el resto de la historia bíblica. A pesar de varios intentos de fechar este periodo, todos fueron infructuosos. El único registro cronológico sobre este periodo se encuentra en la lista genealógica del capítulo 5 de Génesis. Sin embargo, es poco probable que se pueda establecer una fecha precisa basándose en estos registros. El misterio que rodea la duración de la era anterior al diluvio sigue intrigando a eruditos y legos por igual, proporcionando espacio para la especulación y la reflexión sobre la historia antigua de la humanidad. No es posible determinar fechas exactas a partir de estos registros genealógicos, ya que su objetivo principal no es establecer cronologías precisas. Las genealogías bíblicas están más interesadas en rastrear linajes que en proporcionar datos cronológicos precisos. Además, algunas de estas listas pueden ser representativas más que exhaustivas, lo que significa que pueden contener lagunas intencionales para priorizar a personas de relevancia histórica. En estas listas representativas, cuando se dice que un individuo ha engendrado a otro, esto indica que el primero es el antepasado del segundo, no necesariamente su padre. Este tipo de construcción genealógica ocurre en otras partes de la Biblia, y muchos eruditos creen que también pudo haber ocurrido en la lista genealógica anterior al diluvio de Génesis 5. Con base en esta lista, los estudiosos señalan que el gran desarrollo experimentado por el hombre antes del diluvio probablemente estuvo relacionado con la longevidad de las personas en ese momento. Con una sola lengua y el permiso divino para que los hombres vivieran cientos de años, existía un entorno propicio para el crecimiento tecnológico y la transmisión de conocimientos. Aunque existen otras interpretaciones sobre la longevidad de las personas antes del diluvio, la interpretación más tradicional y ampliamente aceptada por los eruditos cristianos es la que toma el registro bíblico literalmente, afirmando que estas personas en realidad vivieron durante cientos de años.
Es importante enfatizar que esta interpretación se basa en una lectura natural del texto bíblico. Si hay algo que marcó el periodo anterior al diluvio fue la combinación única de longevidad, unidad lingüística y una sociedad en desarrollo que generó un entorno propicio para avances culturales y tecnológicos sin precedentes. Antes del diluvio, ciertamente fue el pecado lo que marcó profundamente esa época. La Biblia informa que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín se extendió rápidamente por todo el mundo anterior al diluvio. Un ejemplo de esto es Lamec, descendiente de Caín, quien fue el primero en practicar la poligamia, además de ser un doble homicida que se jactaba de su crueldad, como se describe en Génesis, capítulo 4, versículos 18 al 24. Incluso después de matar a Abel, Caín no solo se negó a arrepentirse, sino que también consideró injusto el castigo divino. En el capítulo 6 del Génesis, la Biblia también menciona que, en el periodo anterior al diluvio, los hijos de Dios tenían relaciones con las hijas de los hombres. Aunque algunos interpretan esto como una mezcla entre seres espirituales y humanos, la mayoría de los estudiosos coinciden en que la interpretación más apropiada del texto bíblico es que se refiere a la degeneración moral promovida por las relaciones entre personas piadosas e impías. Rápidamente, la impiedad prevaleció y caracterizó a toda esa civilización. Esto significa que en ese momento, el linaje piadoso preservaba el conocimiento de Dios, pero con el tiempo se mezcló con el linaje impío de Caín, llevando a una depravación espiritual que alcanzó un límite intolerable. De esta mezcla surgieron los nefines, hombres valientes y de gran fama en la antigüedad. En el periodo anterior al diluvio, también había personas que verdaderamente buscaban vivir según la voluntad de Dios, como lo ejemplificó Enoc, quien caminó con Dios y fue arrebatado, como se menciona en Génesis 5 y 24. Estas figuras, aunque menos numerosas, representaban una luz en medio de la oscuridad espiritual que prevalecía en esa época. En el periodo anterior al diluvio, hubo personas comprometidas con el Señor, como Abel, quien fue el primer mártir y continuó siendo recordado como ejemplo de fe hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Enoc fue otro ejemplo, al tener una relación tan íntima con Dios que fue trasladado, sin experimentar la muerte. Por último, Noé nació, creció y se desarrolló como hombre durante ese periodo. Sin embargo, la Biblia registra que en los últimos años antes del diluvio, Noé fue una excepción. El texto bíblico informa que su familia fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios encontró intolerable la situación de depravación generalizada en esa civilización. Así, el periodo llegó a su fin con el derramamiento de la ira divina y la destrucción de la tierra. El mal estaba en niveles tan altos que el descontento divino con la humanidad quedó registrado a través de la figura del arrepentimiento. El Nuevo Testamento, a través del apóstol Pedro, describe el fin de esa era como la destrucción por las aguas del diluvio. Todo lo que pasó en aquel momento nos sirve de advertencia. El mismo Señor Jesucristo advirtió que en los últimos días de esta era se repetirá el estilo de vida anterior al diluvio. La gente vivirá según sus propias voluntades y deseos, distraída por banquetes, fiestas y relaciones, descuidando el llamado de Dios al arrepentimiento. Así como sucedió con la generación anterior al diluvio, hoy es una advertencia para nosotros a estar atentos al llamado de Dios en medio de los placeres y distracciones de este mundo. En el mundo anterior al diluvio, la gente solo se dio cuenta de la gravedad de la situación cuando el juicio de Dios fue derramado, sin oportunidad de retorno. Jesús ilustró este momento comparándolo con el diluvio, donde los malvados fueron arrastrados por las aguas sin posibilidad de escapar. De la misma manera, en los últimos días, los impenitentes serán removidos de este mundo por juicio divino. Al reflexionar sobre el mundo anterior al diluvio, es evidente que fue un periodo marcado por la depravación espiritual y moral. La gente vivía según su propia voluntad, descuidando el llamado de Dios al arrepentimiento. Sin embargo, incluso ante la inminencia del juicio, muchos continuaron su rebelión hasta enfrentarse a las consecuencias irreversibles de sus elecciones. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal para más contenido relacionado con la fe y la espiritualidad. Además, si quieres profundizar tu conocimiento bíblico, aprender más de Cristo, que Dios bendiga tu vida cada día. Amor.